En la fase de convertirse en adulto, es extremadamente importante tener un apoyo confiable de personas cercanas, ya que los primeros pasos en la vida adulta suelen estar asociados con muchos desafíos. Los mayores ya han recorrido este camino y pueden compartir experiencias valiosas. Cuando los jóvenes intentan superar todos los obstáculos solos, aumenta la probabilidad de cometer un error irreparable. Las consecuencias de tales decisiones a veces resultan desproporcionadamente graves y privan a la persona de oportunidades y perspectivas. Cassidy Goodson nació en el año 1997. La infancia de Cassidy transcurrió en una atmósfera de cuidado y atención en un acogedor barrio de la pequeña ciudad de Lakeland, en Florida, donde vivían aproximadamente 100,000 habitantes. Las personas a su alrededor la describían como una joven prometedora y comunicativa que mostraba excelentes resultados en softball. Los padres dedicaban mucho tiempo al trabajo para el bienestar de la familia y ponían los intereses de los niños en primer lugar. Cassidy tenía un hermano y una hermana, con quienes mantenía relaciones cálidas y de confianza. En los años de adolescencia, la estudiante no entró en conflicto ni con sus padres ni con representantes de la ley, evitaba hábitos dañinos y sustancias prohibidas, practicaba deportes activamente y mostraba un impresionante rendimiento escolar. Cassidy ayudaba a su madre en las tareas del hogar y asistía semanalmente al servicio religioso los domingos con la familia. Todos los conocidos de la protagonista de esta historia estaban convencidos de sus brillantes perspectivas. Era entusiasta en el aprendizaje y forjaba planes de carrera. La fundación de su propia familia también formaba parte de sus planes de vida, pero para un momento posterior, cuando se alcanzara la estabilidad financiera. Sin embargo, en la primavera de 2012, la vida de la adolescente de 14 años cambió fundamentalmente. El hermano y la hermana notaron un comportamiento inusual en Cassidy, que era atípico para ella. En primer lugar, se hizo notar un aumento de peso. Sin embargo, la madre atribuyó estos cambios a los procesos hormonales naturales de la adolescencia. La joven también reconsideró su vestuario. Parecía que Cassidy tenía serios complejos debido a los cambios que le estaban ocurriendo, por lo que comenzó a usar ropa holgada que ocultaba su silueta. En este contexto, algunos comenzaron a sospechar que posiblemente estaba esperando un hijo. Tales conversaciones se extendieron rápidamente en la escuela. Cassidy incluso evitaba cambiarse con otras estudiantes antes de la clase de educación física. A pesar de los rumores circulantes, la joven no confió su secreto ni siquiera a las personas más cercanas, su hermana y sus mejores amigas. En casa, Cassidy se envolvía constantemente en una manta. Antes sociable y sonriente, Cassidy ahora pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, apenas se comunicaba con nadie, dejó de ir a la iglesia y evitaba miradas conocidas. Cassidy solo salía de casa cuando estaba segura de que nadie la vería. Por supuesto, tanto la hermana como la madre notaron los extraños cambios en el comportamiento de la hija. La mujer incluso intentó hablar sobre la posible condición, ya que los rumores le habían llegado a través de la segunda hija. Cassidy negó categóricamente las suposiciones. La madre insistió en un examen para disipar todas las dudas, pero en el fondo no creía que su hija pudiera ocultar algo así. La mujer compró varias pruebas y Cassidy accedió a hacerlas. La madre confiaba tanto en su hija que no estuvo presente durante el examen. Para Cassidy, esta fue la oportunidad perfecta. La chica engañó a todos con facilidad. Ella confirmó que no estaba en estado. La credulidad de la madre resultó ser fatal. La mujer mantuvo una conversación con su hija, pero Cassidy explicó que no necesitaba conferencias sobre anticoncepción, ya que no tenía relaciones cercanas ni salía con jóvenes. La madre le creyó nuevamente. Lavaba la ropa de su hija semanalmente y estaba segura de que monitoreaba su ciclo femenino. Aproximadamente al mismo tiempo, incluso el padre comenzó a notar el comportamiento inusual de Cassidy.
Un día, al notar cómo caminaba por la casa envuelta en una manta, le surgieron sospechas lógicas. El hombre intentó hablar, al igual que otros miembros de la familia, pero la hija rechazó todas las preguntas y dudas de la misma manera. El hermano y la hermana también albergaban sospechas. La hermana le hizo esta pregunta a Cassidy muchas veces, especialmente después de los rumores que se habían extendido en la escuela. Dudaba de la honestidad de la prueba y compartió sus preocupaciones con la familia varias veces. La información llegó a los abuelos, pero tampoco lograron obtener la verdad de su nieta. Cassidy continuó asegurándoles que simplemente había aumentado de peso debido a la pubertad y ahora estaba muy avergonzada por ello. Una vez más, le creyeron. A mediados del verano se hizo imposible ocultar los cambios incluso bajo ropa holgada. Apenas se quitaba la manta durante días, pero seguía insistiendo en su versión. Cassidy se distanció de su familia, evitó preguntas y a veces incluso mostraba rudeza. Después de reconocer la inutilidad de sus intentos de establecer contacto con su hija, los padres finalmente lo aceptaron. Continuaron viviendo como antes, sin sospechar las consecuencias que se avecinaban. Por supuesto, era imposible ocultar algo así durante mucho tiempo, ya que se acercaba un momento especial. Y todo esto llevó a eventos irreparables. El 19 de septiembre de 2012, la madre de Cassidy entró al baño después de que su hija hubiera pasado un tiempo considerable allí. La mujer notó rastros en el inodoro y cerca de la casa. La madre, preocupada, sintió inmediatamente que algo no estaba bien y corrió a la habitación de su hija. Allí vio a la estudiante, que parecía exhausta. La chica estaba anormalmente pálida y parecía enferma, pero seguía negándose a explicar lo que estaba sucediendo. Cassidy intentó actuar como si todo estuviera bien, pero después de lo que había visto en el baño, la madre no quiso rendirse. La mujer tomó a su hija y fue inmediatamente al hospital. En la sala de emergencias, la madre comunicó que la niña podría tener un subdesarrollo. Pidió que examinaran a su hija y aclararan la situación. A los médicos, la estudiante finalmente confesó. Después del examen era inútil negar lo obvio y la chica confirmó lo sucedido. Nadie tenía una idea de los plazos reales, por lo que la madre volvió a creer la historia de Cassidy. Según la versión de la chica, tuvo un incidente imprevisto cuando estaba en el baño y ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que había ocurrido. Cassidy supuestamente había activado accidentalmente la cisterna y solo después entendió lo que había pasado. Por miedo, decidió guardar silencio al respecto. Si la madre no hubiera notado los rastros, nadie sabe cómo se habrían desarrollado los acontecimientos. Sin embargo, no había razones para sospechas. A la chica se le proporcionó la ayuda médica necesaria. Se atendieron las heridas y fue enviada a casa para recuperarse. La madre regresó con Cassidy. Ambas trataron de no hablar de lo sucedido. La mujer apoyó a su hija en todos los aspectos en este momento difícil. El 22 de septiembre de 2012, la madre notó un extraño olor desagradable que provenía de la habitación de su hija. Cassidy no estaba en casa, así que la mujer decidió limpiar, suponiendo que su hija simplemente había olvidado deshacerse de alimentos en mal estado. Naturalmente, estaba interesada en la fuente de este olor. Quería eliminarlo, sin sospechar a qué se enfrentaría realmente. En la esquina de la habitación había un contenedor con ropa sin lavar que la madre comenzó a clasificar. Quedó claro de inmediato, el olor desagradable venía exactamente de allí. Al examinar el contenido, la mujer descubrió en el fondo una caja de zapatos con una bolsa de plástico dentro. Al abrirla, la madre de 42 años encontró la fuente del olor. Alrededor de las 19:30 del mismo día, la mujer conmocionada contactó con las autoridades policiales y les informó sobre el incidente. Esa misma noche, representantes de las autoridades llegaron a la casa de la familia Hudson y llevaron a la estudiante de 14 años para hablar.
Cassidy confesó casi sin vacilar que había ocultado el nacimiento de un niño de todos. Según la joven, ese día fatídico se le había roto la bolsa de aguas, pero lo había ocultado con éxito, recogiendo la ropa de cama húmeda y yendo al baño. Allí simuló estar duchándose para enmascarar otros ruidos. Se puso una toalla entre los dientes para soportar la incomodidad y hacer menos ruido. Cassidy se sentó en el inodoro y usó unas tijeras. Después de completar el proceso, limpió todas las huellas en el baño con la toalla. En los brazos exhaustos de la joven madre había un bebé que, como ella sintió, respiraba. La joven temía ser descubierta y por lo tanto optó por lo irreversible. Sorprendentemente, la estudiante logró hacer todo esto rápidamente y sin ser notada por otros miembros de la familia, aunque estaban en casa. Los investigadores trataron de determinar la calificación del incidente y por lo tanto estaban interesados en los detalles. La joven no se escondió y accedió a proporcionar información completa y reconstruir los eventos. Todo el proceso fue grabado en video. Le dieron un muñeco en forma de Papá Noel, en el que Cassidy demostró sus acciones. Después del nacimiento del niño, él no abrió los ojos, pero la joven reconoció que el pequeño respiraba. En pánico, ella recurrió a la violencia. Según la declaración de la joven, ella creía que el niño no sobreviviría. Lo irreversible ocurrió cuando el pequeño todavía estaba conectado a la madre. La estudiante no se deshizo de la caja, ya que simplemente no sabía cómo y dónde hacerlo correctamente. Solo un examen médico podría confirmar o refutar las declaraciones. El examen médico reveló que el recién nacido había nacido completamente desarrollado y saludable, con un peso de aproximadamente 4 kilogramos, lo cual era notable considerando que Cassidy misma pesaba poco más de 40. Este hecho contradecía sus afirmaciones sobre un parto prematuro. Con la ayuda adecuada, el niño habría tenido todas las posibilidades de una vida normal. La investigación mostró que la causa de la extinción de las funciones vitales del bebé fue el bloqueo del suministro de oxígeno. Los investigadores se sorprendieron de por qué Cassidy dejó al bebé en su habitación y aparentemente ni siquiera planeaba ocultar las evidencias, a pesar de que había un fuerte olor desagradable en la habitación que finalmente llamó la atención. Los psicólogos sugirieron que esta era la manifestación de su sentimiento inconsciente de culpa. Posiblemente la joven madre incluso quería inconscientemente ser descubierta para asumir la responsabilidad por su acto. Es notable que Cassidy permaneció silenciosa e inflexible, negándose a revelar la identidad del padre del niño. Los investigadores consideraron la posibilidad de que esta situación pudiera ser el resultado de un tratamiento inapropiado de la menor. Cassidy insistió en que intentó ocultar su condición a su familia por miedo a un deterioro en las relaciones con sus padres. Temía decepcionarlos y conocía su probable desaprobación. Cassidy no quería que otros supieran de su estado, por lo que originalmente planeó mantener en secreto las evidencias del embarazo, lo que indicaba una planificación anticipada. Después de todas estas investigaciones, la estudiante fue puesta bajo custodia y llevada a una instalación especial para delincuentes juveniles del distrito. Después de examinar las circunstancias del caso, fue acusada de acciones intencionales que llevaron a un desenlace fatal. Adicionalmente, se discutió la cuestión de una acusación por tratamiento extremadamente inapropiado de un niño bajo circunstancias agravantes, también de la categoría más alta. Los representantes de las fuerzas del orden consideraron que la gravedad de su acto era razón suficiente para tratar el caso como si la perpetradora hubiera alcanzado la mayoría de edad. Los familiares se esforzaron por suavizar la sentencia del tribunal, describiéndola como una joven razonable que nunca había mostrado agresiones. Los parientes afirmaron que Cassidy simplemente no había alcanzado el nivel de madurez para comprender la gravedad de sus acciones. En el derecho penal para adultos de Florida, la pena máxima por un delito de primera categoría es
cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada o la pena máxima. Sin embargo, la edad de Cassidy excluía esta última opción. Poco antes de estos acontecimientos, la Corte Suprema de los Estados Unidos había emitido una ordenanza que reconocía como inconstitucional la prisión perpetua obligatoria sin libertad condicional para menores. El joven abogado tuvo que enfrentarse no solo al sistema de evaluación psiquiátrica, sino también a los indignados habitantes de la ciudad que habían conocido los detalles del incidente y exigían el castigo más severo. La familia encontró un abogado experimentado que logró negociar una declaración de culpabilidad. Las audiencias se llevaron a cabo en una atmósfera extremadamente emocional. La familia Goodson apoyó a la joven. Todos lloraban y entendían que lo ocurrido podría romper muchos destinos. La madre de la acusada fue interrogada antes del inicio del juicio. La mujer negó haber sabido del estado de su hija. Explicó detalladamente que al principio había sospechado un embarazo, pero había creído en las pruebas negativas. La madre supuso que la hija simplemente estaba ganando peso debido a los cambios hormonales en la pubertad. Insistió en que, si hubiera sabido de la situación de Cassidy, nunca habría permitido tal desenlace. Habría apoyado a su hija y ayudado con la llegada del niño. Al final, nadie del entorno de Cassidy fue considerado responsable. En el video del interrogatorio mostrado a los jurados, la principal acusada demostró cómo había tratado a su hijo recién nacido. Al darse cuenta de que el niño estaba sano, intentó evitar el problema. Según su percepción, duró aproximadamente 1 minuto. Al anunciar la decisión, el juez enfatizó que la joven no había tenido problemas previos con la ley. La probabilidad de que representara un peligro para la sociedad se consideró mínima. Cassidy Goodson, en su opinión, simplemente no era lo suficientemente madura para la responsabilidad parental. Sin embargo, el tribunal la consideró lo suficientemente mayor para pagar por su acción irreflexiva. Durante la sentencia, el juez expresó la esperanza de que Cassidy no volviera a comparecer ante el tribunal por otro delito. Fiscales y defensores estuvieron de acuerdo. La joven merece una segunda oportunidad. La comisión judicial decidió enviarla al programa especializado de la Academia Hillsborough para mujeres jóvenes. Cuando Cassidy salió de la sala del tribunal, se secó los ojos con la manga de su uniforme institucional. En unos meses, debería comparecer nuevamente ante el tribunal para decidir sobre su futuro camino. La sentencia fue de 18 meses de prisión. El juez enfatizó explícitamente: si Cassidy volviera a traspasar los límites de la ley, no recibiría una segunda oportunidad de rehabilitación. Tras su liberación, estaría bajo observación constante con la obligación de cumplir las reglas prescritas. A la menor infracción, Cassidy se enfrentaría a un regreso al centro penitenciario por ya 15 años, según estándares adultos. Una línea de investigación separada fue la cuestión de la paternidad del niño. Los investigadores establecieron el parentesco biológico. Resultó que el padre era otro menor que ni siquiera sabía del embarazo. Ya se había separado de Cassidy. El nombre del joven no fue revelado intencionadamente para proteger al inocente del alboroto de este caso sensacional y posibles consecuencias negativas. La controversia pública apenas comenzaba a tomar impulso. La historia conmocionó a todo el país. El incidente fue cubierto por todos los medios locales y federales. Parecía que cada ciudadano quería expresar su opinión. El defensor aprovechó esto hábilmente, citando estudios de especialistas reconocidos en el campo de la psicología y psiquiatría. En particular, un trabajo científico analizó detalladamente numerosos casos similares a la situación de Cassidy Goodson. El investigador reveló un patrón. Las mujeres adolescentes temen más la revelación del hecho del embarazo ante la madre. Es notable que la mayoría de tales incidentes son cometidos por mujeres solteras que temen la desaprobación parental. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta teoría.
Otros estudios de expertos mostraron que los padres muestran la mayor inflexibilidad en tales asuntos. En cualquier caso, esto planteó la delicada cuestión del papel de la familia Goodson y su influencia indirecta en lo sucedido con el pequeño. A menudo, las mujeres jóvenes pierden la capacidad de ser sinceras con sus seres queridos por temor a dañar las relaciones. Cassidy llamó la atención sobre esto repetidamente. Incluso frente a pruebas irrefutables, continuó insistiendo en su versión y engañando abiertamente a todos. Para muchos, este aspecto siguió siendo extremadamente doloroso, especialmente a la luz de los acontecimientos recientes. La comunidad psiquiátrica se dividió en campos opuestos. Algunos expresaron apoyo a Cassidy y vieron una participación indirecta de la familia. Otros colocaron la responsabilidad exclusivamente en la joven. Todo esto generó muchas discusiones, durante las cuales se analizaron los resultados de varios estudios. Por ejemplo, el trabajo de un experto describió un estudio en el que 7 de 9 mujeres que habían cometido actos ilegales similares eran las favoritas de sus padres o crecieron sin madre. A pesar de la ausencia de trastornos mentales, cumplían un rol simplificado de esposa en la vida cotidiana. Tal mezcla de roles condujo a adaptaciones peligrosas en su comportamiento y a una aversión a aceptar al niño que apareció. Al mismo tiempo, estas mujeres aprendían con éxito, a menudo practicaban deportes y eran populares en la escuela. Estas características las conectaban con Cassidy. La mezcla de roles creaba un extraño sentimiento de culpa al acercarse a otra persona. A menudo, tales adolescentes esperan una solución natural de la situación, ya que esto libera de la responsabilidad. Las madres jóvenes incluso son capaces de convencerse a sí mismas de la inviabilidad del pequeño, en contra de los signos evidentes de salud. Después de eso, se deshacen tranquilamente del problema y continúan viviendo despreocupadamente. La situación se agrava por el aislamiento de los seres queridos, que también se observó en Cassidy. Al negarse a discutir problemas con familiares, se empujó a sí misma a una situación sin salida. La historia de Cassidy desencadenó intensos debates en la sociedad, especialmente con respecto a la planificación familiar en adolescentes. A muchos les pareció que una intervención médica podría haber sido una solución razonable en su situación. Sin embargo, es difícil juzgar las acciones de una estudiante de 14 años. A esta edad, los límites entre lo correcto y lo incorrecto aún no están suficientemente definidos. Las redes sociales y los medios discutieron activamente el incidente. El caso de Cassidy Goodson fue utilizado como argumento para el acceso de menores a los servicios médicos correspondientes, con el fin de prevenir consecuencias trágicas similares. El público se preguntaba por qué una carga tan pesada de toma de decisiones recayó completamente sobre los hombros de Cassidy. Aunque los padres afirmaron que intentaron entender la situación, muchos comentaristas estaban convencidos de su pasividad, que condujo al triste desenlace. Surgieron preguntas lógicas. ¿Cómo pudieron no notar los cambios en la figura de su hija o su comportamiento inusual? ¿Por qué se creyeron tan fácilmente las explicaciones de Cassidy mientras se ignoraban los signos evidentes de su condición? Los propios familiares admitieron que Cassidy se comportaba de manera atípica, pero parecía que nadie le daba importancia. Especialmente sorprendente fue que la madre tuviera que descubrir rastros de material biológico en el baño para reconocer lo obvio. ¿Por qué nadie llevó antes a Cassidy al médico seguía siendo un misterio? En este contexto, algunos intentaron transferir la responsabilidad de lo sucedido de la adolescente a los padres. Muchos sospechaban que Cassidy sufría de falta de atención por parte de sus familiares. Quizás por eso intentaba tan desesperadamente ocultar su condición. Y aquí las opiniones del público se dividieron. Lo que resultó impactante para muchos fue el hecho del uso de unas tijeras de oficina. El informe médico indicaba que Cassidy las utilizó para resolver la situación por sí misma. Quedaba poco claro.
¿Fue esto consecuencia del estado psicoemocional de la adolescente? ¿O Cassidy tenía tanto miedo a la reacción de sus padres que prefirió soportar sufrimientos intolerables solo para que no se enteraran de su condición? El público se preguntaba, ¿qué sucedió realmente en esta familia si una niña de 14 años estaba dispuesta a dar un paso tan desesperado? Estas preguntas también interesaron a los investigadores, quienes realizaron una revisión exhaustiva. Sin embargo, las sospechas sobre un trato inapropiado por parte de los padres no encontraron confirmación. El examen médico de Cassidy no reveló lesiones físicas en su piel. Los otros niños de la familia negaron cualquier trato inapropiado por parte de los padres. Después de 18 meses de estancia en un centro especial para delincuentes juveniles, Cassie volvió a la vida normal. Los profesionales notaron la exitosa finalización del programa de rehabilitación para jóvenes con comportamiento problemático. En la caracterización se indicó la ausencia de tendencias agresivas. Los expertos evaluaron la probabilidad de repetición de acciones inaceptables como extremadamente baja. La comisión decidió su regreso a la sociedad, aunque la adaptación no fue fácil debido a la resistencia del entorno. Cassidy perdió su anterior círculo de conocidos, se enfrentó a la hostilidad y tenía miedo de salir de casa. La joven regresó a su habitación, que los padres habían dejado intacta desde su arresto. Todo permaneció en su lugar, incluida la loción para el acné que usaba a los 14 años. El mayor desafío fue la comunicación con los familiares, pero se esforzaron por brindar apoyo. Cuando surgieron dificultades con la aceptación en la sociedad, habló repetidamente de odio y persecución por parte de la gente. La joven entendió que estaba pasando por un momento extremadamente difícil y no estaba claro cuándo llegaría el alivio. A pesar de la experiencia traumática y la acción irreflexiva cometida, Cassidy no renunció al deseo de formar una familia y se casó. En el año 2017 tuvo a su primera hija Mia y 2 años después a su segunda hija Semaya. Después del nacimiento de su segundo hijo, publicó un mensaje en las redes sociales sobre el deseo de tener un hijo varón. Estos eventos alegres mostraron el esfuerzo de Cassidy por luchar por una vida normal. En su página escribió que el entorno estaba en contra de que tuviera hijos en absoluto. Cuando se le preguntó por los motivos de esta actitud, Cassidy se limitó a responder con un emoticono. La joven admitió que la gente no puede olvidar su acción pasada relacionada con un recién nacido y que tiene muchos oponentes. Muchos escribieron que preferirían ver a Cassidy aislada hasta el final de sus días y expresaron su renuencia a vivir junto a una persona que ha cometido tal acto. En las redes sociales, Cassidy publicó muchas fotos que la mostraban como una madre cariñosa y una joven mujer que se esfuerza por construir una vida familiar feliz. También hubo publicaciones tristes. Parece que Cassidy, al crecer y darse cuenta de la gravedad de lo ocurrido, no podía reconciliarse consigo misma por lo que había sucedido con su primer hijo. El niño ni siquiera tenía un nombre. Cassidy no planeó cómo llamarlo, ya que originalmente tenía la intención de deshacerse de él, por lo que en los documentos simplemente se le denominó Bebé Goodson. Todos estos años, Cassidy permaneció no solo bajo la vigilancia de instancias oficiales, sino también de todo su entorno. Incluso después de mucho tiempo, el público seguía preocupado por el destino del recién nacido, a quien se le quitó la oportunidad de vivir en los primeros minutos después de su nacimiento. En las publicaciones de la joven a menudo aparecía el tema de la reencarnación de las almas. Según el psicólogo, esto era evidencia de remordimiento interno. Todavía no encontraba paz interior después de su acto. La situación se vio agravada por la constante presión del público. Hizo su última entrada en su cuenta en el año 2020, señalando la presión incesante y la opresión que se habían vuelto insoportables. Cassidy creó un nuevo perfil y continuó sus publicaciones de fotos allí. Se sabe que completó una formación como enfermera en el Madisonville College. Sin embargo, parece que el juez se equivocó en la evaluación de su mejoría.
A partir del año 2021, tuvo nuevos problemas con la ley y terminó en una institución penal, al igual que su esposo. En la madrugada del 26 de marzo de 2015, el tranquilo suburbio de Kingsville en el estado de Ohio parecía normal. Céspedes bien cuidados, una calle pacífica y vecinos ocupados con sus asuntos cotidianos. Ninguno de los residentes de Willow Street sospechaba que la casa número 18 pronto se convertiría en el centro de una investigación sensacional. Alrededor de las 6:30 de la mañana, un coche de policía se detuvo frente a la casa de John Andrews, un hombre reservado de mediana edad. Desde fuera, la casa parecía completamente normal. Un césped bien cuidado, un camino ordenado hacia la puerta. Los policías no hicieron ruido y decidieron prescindir de la atención innecesaria de los vecinos. Tras un breve intercambio de frases, los oficiales se dirigieron tranquilamente hacia la puerta. John Andrews era conocido entre los vecinos como una persona tranquila y reservada que nunca causaba problemas. Solo una cosa parecía extraña. Hace aproximadamente un año comenzó a hacer regalos inusuales a sus vecinos. Carne de canguro que, según él, era traída por un pariente de Australia. Los residentes la aceptaron con interés, aunque nadie había visto pruebas de la existencia de tal pariente. Pero precisamente esta extraña carne fue la razón por la que la policía estaba en su puerta. La noche anterior, un grupo de búsqueda que investigaba la desaparición de Alan Craig, de 34 años, había descubierto ropa con manchas del hombre desaparecido. La ropa fue encontrada en un contenedor de basura cercano, y los expertos determinaron rápidamente que los rastros de fibras en la tela coincidían con los utilizados en alfombras de casas económicas de principios de los años 2000. Precisamente esto llevó a la policía a la casa número 18. La vecina, la anciana Evelyn Carter, recordó de repente otro detalle importante. Algunos días antes de la desaparición de Craig, había visto a John Andrews llevando apresuradamente algo envuelto en lona a su garaje. Este detalle, que antes parecía insignificante, adquirió ahora un tono siniestro. A estas alturas, la policía ya tenía información sobre el desagradable olor que emanaba de la casa de John. Sin embargo, en aquel momento, las quejas se atribuyeron a problemas habituales con el alcantarillado. El propietario, que abrió la puerta, parecía sorprendentemente tranquilo e incluso ofreció agua a los policías. En el interior, todo estaba limpio y ordenado, sin desorden, nada sospechoso. Pero la calma de la atmósfera desapareció cuando uno de los oficiales miró al patio trasero. Allí, junto al garaje, había contenedores refrigerados cerrados con candados masivos. Esto claramente no encajaba en el panorama general. Tras abrir los contenedores, la policía descubrió extraños recipientes de plástico con etiquetas Keiru, supuestamente indicando carne de canguro, solo que la apariencia del producto no inspiraba confianza a los expertos. La carne no se parecía ni a la de canguro, ni a la de res, ni a la de cerdo. La sospecha crecía con cada minuto. Un interés especial de la policía despertó la puerta al sótano. Cerraduras masivas y pestillos adicionales desde el interior no encajaban en absoluto con un taller doméstico ordinario. Andrews aseguró que solo había herramientas allí y nada interesante que encontrar, pero su serenidad era inquietante. Después de largos intentos, la puerta pudo abrirse y los policías bajaron. El sótano resultó ser estrecho y mal iluminado. Parecía que nadie había estado allí durante mucho tiempo, pero en la esquina se encontraron paquetes de plástico cuyo contenido inmediatamente despertó el interés de los expertos. Fueron llevados arriba, y aunque no se mencionó en voz alta exactamente qué se encontró allí, la atmósfera alrededor de la casa se hizo cada vez más tensa. El propio Andrews, que permaneció con los policías, respondía a las preguntas de manera breve y vaga. No pudo explicar comprensiblemente de dónde obtenía la carne de canguro. No mencionó parientes, ni empresas, ni otros proveedores. Resultó que no tenía conexión con Australia, y toda la historia parecía al menos sospechosa. Para entonces, los oficiales ya habían notado la desaparición de Julia Andrews, la esposa de John, que no había aparecido en la casa durante mucho tiempo
y no había establecido contacto. Esto añadió más preguntas y complicó la investigación. La policía continuó el registro hasta bien entrada la noche y se llevó muestras para análisis. Pronto, periodistas y vecinos curiosos se reunieron alrededor de la casa, a quienes las autoridades solo informaron brevemente que se trataba de una verificación estándar en el marco de la investigación sobre la desaparición de Alan Craig. Sin embargo, esto solo intensificó los rumores y la inquietud entre los residentes. A la mañana siguiente, la investigación continuó ya con un equipo ampliado e incorporando nuevos expertos. Los policías se preparaban para inspeccionar el garaje, esperando encontrar al menos algunas pistas sobre el desaparecido Craig y posiblemente otras misteriosas desapariciones que habían ocurrido periódicamente en la ciudad en los últimos años. En ese momento, los residentes de Kingsville aún no sabían que el nombre de John Andrews pronto estaría en el centro del caso más impactante en la historia de su pequeño suburbio, y la verdad sobre los extraños regalos que distribuía a los vecinos resultaría ser mucho más aterradora que todas las suposiciones. Después de que los policías completaran la inspección matutina de la casa en Willow Street 18, los investigadores comenzaron gradualmente a crear una cadena de eventos para entender qué había sucedido con Alan Craig y resolver el misterio de Possins Hostel, la llamada carne de canguro. John Andrews, el propietario de la casa, había vivido allí durante más de 10 años y siempre había sido una persona tranquila y discreta. Los vecinos apenas lo conocían, excepto por notar las extrañas delicias que a veces distribuía. La policía primero se dedicó a buscar documentos relacionados con la importación de la inusual carne, pero resultó que no había nada similar registrado en ningún registro. El laboratorio comenzó a examinar las muestras de carne encontradas en la casa de Andrews. Sin embargo, los resultados no se esperaban antes del día siguiente. Mientras esperaban a los expertos, los investigadores decidieron verificar los contactos de John. Sus facturas telefónicas eran bastante aburridas. Algunas llamadas de trabajo y conversaciones ocasionales con su esposa Julia. La desaparición de Alan Craig seguía causando preocupación. Sus familiares afirmaban que nunca desaparecería sin previo aviso, y en el almacén donde Alan trabajaba, confirmaron que lo vieron por última vez el 21 de marzo. Exactamente en ese momento, su teléfono envió la última señal cerca de la casa de John. La policía se preocupó adicionalmente por el hecho de que en los últimos 5 años ya había habido varias desapariciones inexplicables en Kingsville. Estos casos no se investigaron en detalle porque la policía sospechaba que las personas simplemente se habían mudado de la ciudad. Ahora decidieron revisar todo nuevamente para descartar una posible conexión con Andrews. La vecina Evelyn Carter añadió un detalle interesante. A menudo veía a John cargando extraños paquetes en su auto por la noche. En aquel momento no le dio importancia, pensando que el hombre simplemente trabajaba de noche. Sin embargo, más tarde resultó que no tenía un horario de trabajo nocturno. Otros vecinos también recordaron el olor desagradable cerca del garaje y lo asociaron con la mencionada carne, pero nadie se dirigió a la policía. Los investigadores también descubrieron que John comenzó a ofrecer carne de canguro a los vecinos hace aproximadamente 3 o 4 años. Hablaba de un primo de Australia, pero nadie había visto jamás pruebas de tales conexiones. Además, los envases parecían caseros y no se parecían a entregas oficiales. Mientras tanto, los oficiales continuaron investigando el sótano de Andrews. Allí encontraron herramientas de corte que el propietario describió como para su pasatiempo. Sin embargo, las marcas en el equipo parecían sospechosas y los expertos se las llevaron para analizarlas. El comisario principal Robert Moore solicitó fuerzas adicionales del distrito. Se decidió revisar bases de datos para averiguar si habían ocurrido casos similares en ciudades vecinas. Los detalles sobre el paradero de la esposa de Andrews también seguían siendo un misterio. La policía aún no había recibido confirmación de que Julia estuviera realmente en un viaje de negocios. Los residentes del distrito se preguntaban por qué la inspección se extendía durante todo el día, pero la policía tenía que proceder con cautela ya que el caso ya no parecía una desaparición común. Los medios comenzaron a cubrir la historia, insinuando un posible contrabando de carne exótica o incluso algo más siniestro. Los expertos prometieron los primeros resultados del análisis para la mañana siguiente.
La policía entendía que la situación podría cambiar rápidamente. Si resultaba que la carne no provenía de un animal, el caso tomaría un giro completamente diferente. Paralelamente, los investigadores verificaban hospitales locales para asegurarse de que no hubiera otros casos extraños. Hasta ahora no se había encontrado nada, pero la preocupación crecía. Por la noche, se llevó a cabo una consulta cerrada con criminalistas y representantes de la fiscalía. Se discutieron dos versiones principales. O se trataba de una violación de las normas de higiene o el caso involucraba un crimen mucho más grave. Los amigos de la familia Andrews describieron a John como una persona tranquila e inofensiva. Algunos incluso admitieron haber probado sus delicias y no notaron nada extraño, aparte de un sabor inusual. A la policía solo le quedaba esperar los resultados de las pruebas de laboratorio. Todo parecía extremadamente confuso. Una persona desaparecida, carne extraña, un propietario silencioso y misterioso. Precisamente de tales detalles se formaba un inquietante enigma que preocupaba a toda la ciudad. Al final del día, no había pruebas directas contra John y oficialmente permanecía en libertad. Sin embargo, la policía lo observaba de cerca y se preparaba para la siguiente fase de la investigación. Todo dependía de los resultados del examen, que podría cambiar completamente el caso y confirmar las suposiciones más sombrías. John Andrews había vivido tranquilamente durante unos 10 años en un pequeño suburbio de Kingsville, en Willow Street, casa número 18. Se estableció aquí en el año 2005 y aparentemente no se destacaba particularmente entre los lugareños. Una vez dirigió un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos, pero lo cerró por razones desconocidas. En los documentos fiscales aparecían modestos ingresos de contratos privados. No se registraron deudas o problemas con la ley a su nombre. John nunca entró en conflicto con los vecinos, y ni siquiera se recibieron quejas sobre él. Su esposa Julia estaba registrada con él en la casa, aunque los lugareños prácticamente nunca la veían. Trabajaba en algún lugar fuera de Kingsville, pero nadie conocía realmente los detalles. En los últimos meses no se la había visto en absoluto en la ciudad, e incluso la policía no pudo averiguar inmediatamente dónde se encontraba. No se recibieron informes oficiales sobre su desaparición, pero su ausencia añadía un enigma adicional a los acontecimientos. Alan Craig, un hombre de 34 años, se había mudado recientemente a Kingsville para aceptar un trabajo en el almacén de materiales de construcción. Era una persona responsable y ordenada que siempre mantenía contacto con sus familiares. Pero el 21 de marzo, Alan repentinamente dejó de comunicarse, lo cual era completamente atípico en él. Su hermana acudió rápidamente a la policía y comenzaron las investigaciones. La policía descubrió bastante rápido que Alan había llamado a un técnico para reparar electrodomésticos poco antes de su desaparición. Un vecino confirmó haber visto a un hombre con herramientas en su casa. Más tarde resultó ser John Andrews, con quien Alan efectivamente había contactado el día de su desaparición. El teléfono de Craig emitió su última señal exactamente en el área de la casa de Andrews. En cuanto a Julia Andrews, sus conocidos afirmaban que anteriormente había trabajado en una de las fábricas del distrito vecino y oficialmente aún figuraba allí. Pero nadie podía explicar por qué había dejado de volver a casa. La última vez que la vieron fue en diciembre del año pasado. La policía aún no sabía dónde estaba, si se había mudado o si había ocurrido algo más. Entre los vecinos de John, destacaba especialmente una mujer mayor llamada Evelyn Carter, que vivía al otro lado de la calle. Fue ella quien le contó a la policía sobre la exótica carne de canguro que John a menudo ofrecía a los vecinos. Todos lo percibían como una peculiaridad agradable. Nadie hacía preguntas innecesarias. Pero resultó que fue precisamente Evelyn quien vio a Alan cerca de la casa de John la noche del 20 de marzo. Más tarde notó el auto de Andrews con el maletero abierto, pero ya no volvió a ver a Alan. Muchos locales recordaban que John traía regularmente grandes paquetes a casa y mencionaba a un pariente de Australia. Nadie había visto documentos o pruebas de la existencia de tal pariente, pero tampoco hubo dudas hasta hace poco. También se revisaron los teléfonos, facturas
y entorno laboral de Alan. La dirección del almacén informó a la policía que siempre notificaba cambios en su horario, y su repentina desaparición parecía extremadamente sospechosa. En su apartamento todo se veía ordenado, como si solo hubiera salido brevemente y planeara regresar. Los investigadores verificaron los conocidos y colegas de Alan, pero no encontraron nada inusual en su comportamiento o coartadas. El propietario también confirmó que Alan no tenía conflictos y siempre pagaba puntualmente. La atención especial de la policía se centró en la familia Andrews, específicamente en su ausencia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Julia apareció en casa? ¿Dónde está ahora? No había datos confiables, y los investigadores comenzaron a recopilar todas las pistas que pudieran aclarar la situación. Además, la policía comenzó a interesarse por posibles invitados de John. Los vecinos contaron que era una persona bastante reservada. Rara vez invitaba a alguien, pero de vez en cuando organizaba pequeñas barbacoas donde preparaba carne inusual que supuestamente le entregaban exclusivamente. Nunca se notaron eventos ruidosos en su casa. Así, 3 figuras estaban en el centro de atención: el propietario John Andrews, el desaparecido Alan Craig y la misteriosa Julia, a quien nadie había visto en mucho tiempo. También aparecieron otros casos de desapariciones en la ciudad que anteriormente no generaron sospechas, pero ahora formaban parte de esta gran pregunta. Las investigaciones se llevaron a cabo simultáneamente en varias direcciones: averiguar qué le sucedió a Alan, de dónde provenía la extraña carne y entender qué estaba sucediendo realmente en la casa de John Andrews. La mayor esperanza de los investigadores eran los resultados de las investigaciones que podrían revelar la verdad y confirmar o refutar la peor versión de los acontecimientos. Al investigar la vida de John Andrews, sus circunstancias familiares y la misteriosa desaparición de Alan Craig, la policía se encontró con un enigma enrevesado. Los oficiales revisaron registros telefónicos, documentos financieros y escucharon atentamente a los vecinos, pero el panorama no producía una historia coherente y lógica. Algunos sospechaban que todo comenzó con una simple disputa doméstica, otros insistían en un secreto criminal más serio. Los investigadores formularon varias versiones, y cada una parecía lógica solo hasta cierto punto. Nadie podía responder claramente a la pregunta principal: ¿qué le sucedió a Alan y por qué había tantos hallazgos inquietantes cerca de la casa de John? La primera versión en la que se concentraron los policías estaba relacionada con el contrabando de carne exótica. Muchos oficiales sospechaban que John posiblemente dirigía un negocio ilegal de suministro de productos raros, y Alan podría haberse enterado accidentalmente. Los contenedores encontrados con marcas inusuales confirmaron las sospechas, pero los policías no pudieron encontrar ni un solo documento que confirmara la importación de tales productos. No había declaraciones aduaneras ni registros de negocios con John. Los extractos bancarios y las llamadas telefónicas tampoco proporcionaron pistas, por lo que la versión sobre el contrabando siguió siendo poco convincente, aunque no se apresuraron a descartarla. Otra hipótesis relacionaba la desaparición de Alan con una serie de casos similares en el distrito en los últimos años. Varias personas desaparecieron sin razones aparentes y la policía sospechaba que Craig podría haberse convertido en parte de una historia más grande. Las personas desaparecidas eran recién llegados o solitarios, y aunque no se encontró ninguna conexión directa con John, los investigadores se preguntaban, ¿quizás detrás de la vida tranquila en la calle Willow se escondía algo terrible? Pero sin evidencia, esta teoría también permaneció a nivel de conjeturas. La tercera versión sospechaba de un conflicto doméstico entre John y Alan. Posiblemente hubo una disputa por dinero o asuntos personales. Los contenedores con carne de canguro podrían ser, según algunos investigadores, solo un medio para desviar la atención de la policía. Pero los amigos y colegas de Alan no recordaban conflictos o problemas financieros. La casa de Andrews parecía limpia y bien cuidada. No se encontraron rastros evidentes de lucha, y la rápida desaparición de Alan no coincidía con una disputa doméstica común. La cuarta hipótesis, secuestro para extorsión, también parecía dudosa. Ninguno de los familiares de Alan recibió amenazas, y las cuentas bancarias de la familia no cambiaron. Si se tratara de un secuestro, probablemente alguien ya habría contactado a los familiares exigiendo rescate. Pero nada de eso sucedió.
Los investigadores incluso consideraron la posibilidad de que Alan mismo hubiera decidido desaparecer y escenificar a este evento. Pero aquí también había problemas. No tenía deudas serias ni circunstancias personales difíciles, y dejó sus objetos personales en su apartamento en perfecto orden. Amigos dijeron que planeaba quedarse en la ciudad por mucho tiempo. Por lo tanto, una partida voluntaria parecía improbable. La sexta versión se refería a la personalidad del propio John Andrews. Posiblemente ocultaba problemas serios o incluso un trastorno mental. Pero ni un vecino ni el oficial del distrito que conocía a John notaron nada extraño en su comportamiento. Incluso durante el registro, se comportó completamente tranquilo y no mostró rasgos agresivos. La versión más inquietante, de la que la policía hablaba en voz baja y con cautela, era que la carne de canguro posiblemente no era carne de canguro en absoluto. Los expertos esperaban los resultados del análisis sin sacar conclusiones precipitadas, pero la falta de documentos para la carne, el misterioso etiquetado y las dudosas conexiones con Australia despertaron serias sospechas en la policía. Todas estas contradicciones y la falta de evidencia directa obligaron a los investigadores a proceder con cautela. La espera de los resultados de la investigación fue agonizante, porque de ellos dependía qué versión debía investigarse primero. El equipo de criminalistas intentaba encontrar testigos y estudiar las grabaciones de las cámaras de vigilancia con la esperanza de ver algo inusual en la noche en que Alan desapareció. Hasta ahora, el caso parecía un enigma enrevesado, en cuyo centro estaban John Andrews, su esposa Julia ausente desde hace mucho tiempo, y Alan Craig, repentinamente desaparecido. La policía entendió que la prisa podría dañar la investigación, así que decidió observar a John de cerca sin tomar medidas precipitadas. La ciudad se llenó de rumores inquietantes. La gente esperaba las declaraciones de los expertos y temía lo peor. Muchos ya comenzaban a discutir cautelosamente la hipótesis más sombría, esperando que nunca se confirmara. En la fase inicial, la investigación no pudo entender exactamente el papel de John Andrews en la misteriosa desaparición de Alan Craig. Los investigadores consideraron varios escenarios, desde fraude común hasta extraño contrabando de carne exótica, tratando de explicar los misteriosos contenedores etiquetados K-Ru. Pero pronto ocurrió algo que puso todo el caso patas arriba. El 2 de abril, los resultados del laboratorio del distrito conmocionaron incluso a los empleados más experimentados. Resultó que la misteriosa carne de canguro no era un producto exótico en absoluto. Los expertos confirmaron oficialmente. Las muestras encontradas eran de origen inquietante. El informe estableció claramente que entre los fragmentos encontrados se descubrieron evidencias que no dejaban lugar a dudas. También era inquietante que los restos pertenecieran simultáneamente a varias personas. Cuando los investigadores recibieron estos datos, finalmente se formó en sus mentes una imagen aterradora. Todas las versiones sobre conflictos menores o incidentes accidentales se descartaron inmediatamente. La desaparición de Alan Craig ahora estaba directamente relacionada con el contenido de los congeladores de John Andrews. Además, al comparar las muestras con la base de datos de personas desaparecidas, se pudo confirmar que parte de las evidencias pertenecían al propio Alan. Esta fue la evidencia clave que llevó a la policía a reconocer el caso como un crimen grave. John Andrews pasó inmediatamente de la categoría de persona meramente sospechosa al principal sospechoso de un crimen atroz. Los recuerdos del extraño comportamiento de John durante el registro cobraron un significado completamente diferente. Ahora, tanto las cerraduras en las puertas del sótano como las manchas en las herramientas se consideraban evidencia directa de que algo terrible sucedió en la casa. La policía obtuvo autorización para el arresto urgente de Andrews y un registro adicional y minucioso de su casa. Mientras los investigadores preparaban la orden de arresto, los expertos continuaban analizando otras muestras encontradas. Resultó que entre los fragmentos había evidencias de al menos otras 2 personas además de Alan Craig. Según datos preliminares, se trataba de un hombre y una mujer de mediana edad, pero aún no se habían encontrado coincidencias exactas con otras personas desaparecidas.
Los investigadores comenzaron a revisar los archivos de misteriosas desapariciones de los últimos años en el distrito. Inesperadamente, muchos detalles a los que antes no se les daba importancia empezaron a pintar una imagen inquietante. Los viajes nocturnos de Andrews, paquetes extraños, conversaciones sobre carne inusual, todo eso ahora parecía parte de un terrible esquema. En la mañana del 3 de abril, los investigadores llegaron a la casa de John para arrestarlo. Andrews no opuso resistencia y repitió calmadamente que había ocurrido un error y que era inocente. Sin embargo, la policía ya no tenía dudas sobre su participación. John fue llevado a la comisaría para interrogatorio y la casa en Willow Street fue sometida a una nueva inspección más exhaustiva. Durante la búsqueda ampliada, encontraron otro refrigerador que no había sido abierto previamente. Dentro descubrieron paquetes con la marca Carew y junto a ellos había un objeto personal que probablemente pertenecía a una de las víctimas. Los expertos enviaron inmediatamente el hallazgo para análisis adicional, ya que sospechaban que podría ser un objeto de Julia Andrews, la esposa del sospechoso que llevaba mucho tiempo desaparecida. En este momento quedó definitivamente claro que el caso era mucho más grave de lo que se había supuesto inicialmente. Las versiones cotidianas y los pequeños conflictos desaparecieron del ámbito de la investigación. Ahora se trataba de un posible caso criminal serio. Los investigadores comenzaron a examinar en detalle todos los contactos de John, su correspondencia y el historial de búsqueda en Internet, con la esperanza de encontrar rastros de otras posibles víctimas. Mientras tanto, el destino de Julia Andrews seguía sin resolverse. Sus últimos documentos y contactos fueron descubiertos hace más de medio año, y los vecinos no la habían visto en la ciudad desde hacía mucho tiempo. La policía no descartó que Julia pudiera estar implicada de alguna manera, pero se requerían pruebas adicionales para confirmarlo. Las fuerzas del orden entendieron que el caso había dado un giro brusco y podría convertirse en uno de los más sensacionales en la historia del distrito. Esperaban nuevos descubrimientos que podrían surgir después de examinar todos los detalles de la vida de John Andrews. La ciudad comenzaba a sentir inquietud, y aunque las autoridades oficialmente aún no habían comunicado todos los detalles, los rumores sobre el terrible hallazgo ya comenzaban a difundirse entre los residentes. La investigación entró en una nueva fase, y ahora la tarea principal de la policía no era solo entender el motivo de los crímenes, sino también descubrir todos los detalles del terrible secreto que se ocultaba tras los muros de la tranquila casa en 1917 Willow Street. Cuando la policía recibió la confirmación de que en los congeladores encontrados estaban las evidencias relacionadas con Alan Craig y al menos otras 2 personas, la vida tranquila del pequeño pueblo se transformó definitivamente en una pesadilla. Los investigadores entendieron que ahora cada centímetro de la casa de John Andrews debía ser examinado con especial cuidado. Equipos forenses se ocuparon de diferentes partes de la casa. Algunos inspeccionaban el sótano, otros revisaban el garaje y el ático. Pronto, en el sótano, encontraron mesas especiales donde se descubrieron rastros biológicos de diferentes personas. Los expertos tomaron muestras inmediatamente para investigaciones adicionales y concluyeron que la habitación había sido utilizada activamente para tales propósitos horribles durante varios años. También parecían extrañas las herramientas encontradas allí: cuchillos con afilado especial, bisturís quirúrgicos y una sierra inusual que claramente no estaba destinada al uso doméstico. La revisión técnica de la ventilación mostró que en la casa se había instalado un potente sistema de extracción de olores, obviamente diseñado específicamente para ocultar rastros. Los expertos encontraron restos de desinfectantes e incluso partículas biológicas en las tuberías de desagüe, lo que confirmaba las terribles suposiciones de la policía. Un grupo separado de especialistas se ocupó de los ordenadores y la tecnología de John. Aunque parte de los archivos habían sido eliminados, los investigadores lograron recuperar correspondencia y el historial de búsquedas. Resultó que Andrews investigaba cómo eliminar rastros biológicos y cómo conservar carne durante largo tiempo. Especialmente inquietantes eran sus búsquedas de información sobre anatomía humana. Estos hallazgos mostraron que los crímenes habían sido cuidadosamente planificados con antelación.
La policía comenzó a buscar conexiones entre John y otras personas desaparecidas. Se recordaron casos de migrantes y trabajadores temporales que desaparecieron sin dejar rastro en Kingsville. Anteriormente, nadie había relacionado estos casos entre sí, pero ahora surgió la teoría de que Andrews seleccionaba víctimas que no tenían parientes cercanos o amigos en la ciudad. Durante los interrogatorios, John negó categóricamente su culpabilidad. Afirmó que los contenedores ya estaban llenos cuando los compró y que supuestamente no sabía exactamente qué había dentro. Pero las declaraciones de los vecinos y la falta de comprobantes de compra contradecían esto. Los vecinos vieron cómo John mismo descargaba los contenedores en el patio, lo que destruía completamente su historia. La revisión de las transacciones financieras de Andrews no reveló indicios de un gran negocio o contrabando, pero las pequeñas transferencias periódicas de dinero seguían siendo un misterio. Los investigadores concluyeron que actuaba de forma independiente y con mucha precaución. En el garaje de Andrews, la policía descubrió un armario donde se guardaban objetos personales ajenos, documentos, fotos y prendas de vestir. Parecía una colección de objetos personales de las víctimas. Estos objetos también fueron enviados para su examen, con el fin de determinar a quién pertenecían. La testigo Evelyn Carter y otros vecinos informaron que John a menudo salía tarde por la noche y cargaba extrañas bolsas en su automóvil. Estos viajes generalmente coincidían con la época en que aparecían trabajadores temporales en la ciudad. Ahora la policía sospechaba que atraía a estas personas con ofertas de trabajo temporal o reparaciones. La investigación se ocupó por separado del destino de Julia Andrews, la esposa de John, a quien nadie había visto desde hacía mucho tiempo. No se habían realizado transacciones desde sus cuentas durante mucho tiempo, y el teléfono estaba desconectado. Surgió la teoría de que uno de los indicios encontrados podría estar relacionado con ella, pero aún no había confirmación definitiva. La policía investigó cuidadosamente las fechas escritas en los paquetes etiquetados como K.Ru. Muchas fechas coincidían con reportes de personas desaparecidas, lo que reforzó la convicción de que se trataba de un caso criminal grave. Para determinar todas las circunstancias y posibles víctimas, se formó un grupo especial interdistrito. Revisaron las desapariciones de personas fuera de Kingsville, donde John podría haber viajado por motivos de trabajo. Los agentes recopilaron todas las pruebas posibles y verificaron datos GPS y transacciones financieras. La investigación prometía ser larga y compleja. Cada fragmento encontrado requería un análisis genético separado. La policía se preparó para un procedimiento extenso, entendiendo que este caso podría convertirse en uno de los más notorios en la historia del distrito. Hasta ahora, solo comentarios discretos de la policía habían llegado a los medios. No se revelaron detalles a los residentes para evitar el pánico. Sin embargo, los rumores ya se habían propagado, y la ciudad gradualmente se sumergía en una atmósfera de miedo y desconfianza. Los investigadores estaban seguros de una cosa: John Andrews no era simplemente un criminal, sino alguien que actuaba de manera cuidadosa y calculadora. Ahora, la tarea principal era encontrar respuestas a preguntas que inquietarían a los residentes de Kingsville durante mucho tiempo. Cuando la policía recibió confirmación de que entre las evidencias encontradas en la casa de John Andrews había conexiones con Alan Craig y al menos otras 2 personas, toda la imagen de la investigación cambió drásticamente. Los investigadores decidieron examinar cada evidencia con extrema minuciosidad para comprender el alcance total de lo que sucedía en la silenciosa casa de Willow Street. Crearon una tabla detallada en la que registraron literalmente cada hallazgo, testimonios y resultados de investigación. Así comenzaron a emerger patrones que antes parecían meras coincidencias extrañas. Especialmente importante fue entender cuánto tiempo Andrews podría haber estado cometiendo sus actos. Los vecinos recordaban que John traía a casa paquetes extraños y grandes cada pocos meses. Estas fechas coincidían con entradas codificadas en su computadora. Al mismo tiempo, trabajadores temporales y solitarios desaparecían en la ciudad, cuya ausencia nadie había notado especialmente antes. La policía prestó especial atención a la desaparición de Julia, la esposa de John. Durante mucho tiempo se pensó que simplemente se había mudado, pero después de analizar las evidencias,
Resultó que había dejado de ir al trabajo y mantener contacto con familiares aproximadamente 6 meses antes del arresto de su marido. En el sótano de la casa se encontraron rastros que podrían estar relacionados con ella, lo que llevó a sospechar que Julia también podría haber sido afectada. El laboratorio estaba verificando estos materiales y los investigadores esperaban los resultados con particular impaciencia. Datos adicionales e inquietantes surgieron tras examinar la correspondencia electrónica de John. Allí encontraron cartas donde ofrecía a amigos y conocidos probar carne exótica, supuestamente importada de Australia. Aún no estaba claro si sus interlocutores conocían el verdadero origen de la delicatessen. Estos contactos fueron puestos bajo vigilancia, aunque la policía no había encontrado evidencia directa de un comercio masivo de estos productos. Otro hallazgo preocupante fueron viejos recibos y comprobantes del antiguo servicio de reparación de Andrews. Resultó que varios clientes a quienes había prestado servicios de reparación fueron reportados como desaparecidos. Nadie había relacionado previamente estos casos con el nombre de John, ya que muchos de los desaparecidos eran forasteros sin familiares cercanos en la ciudad. Los investigadores notaron especialmente la ausencia de evidencia que sugiriera la existencia de cómplices. Todos los registros y pruebas encontrados indicaban que Andrews actuaba solo. En su computadora se encontraron sus propias notas y comentarios, similares a un diario personal. Allí registraba fechas e incluso llevaba un registro detallado de sus acciones. No se encontraron menciones de otras personas que le hubieran ayudado. Al mismo tiempo, los investigadores intentaban reconstruir cómo John atraía a sus víctimas. Posiblemente utilizaba diferentes enfoques. A los forasteros podría haberles ofrecido trabajo temporal, a los lugareños servicios de reparación. La casa y el sótano siempre estuvieron cerrados a miradas extrañas, y nadie sospechaba lo que realmente se escondía tras la vida tranquila de un reparador común. Todos estos datos gradualmente formaron una imagen completa. Los investigadores se convencieron de que John procedía metódicamente y seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. Utilizaba herramientas y equipos especiales en su sótano. Los restos se guardaban en contenedores etiquetados como K-Roo, como si fueran productos cárnicos comunes. Los motivos de John seguían siendo misteriosos. No ganaba dinero con ello. Sus cuentas financieras no mostraban grandes ingresos. Posiblemente se trataba de un motivo psicológico. El propio Andrews respondía evasivamente durante los interrogatorios. Negaba los actos y afirmaba que todo era un gran error. Pronto la policía descubrió varios casos más de personas desaparecidas que podrían estar relacionadas con Andrews. Estas personas desaparecieron en periodos que coincidían con las entradas en su computadora. Todos estos materiales ahora se examinaban cuidadosamente y se verificaban en el laboratorio. La investigación pasó a un nuevo nivel. La fiscalía abrió un procedimiento separado contra John Andrews por actos criminales graves. Extraoficialmente, se comenzó a hablar de un caso sin precedentes mientras se esperaban más resultados de laboratorio. La policía ya no dudaba de la culpabilidad de John, aunque quedaban muchas preguntas sin respuesta. Principalmente, esto concernía a la magnitud de los crímenes y el número de víctimas. Los investigadores estaban convencidos de que Andrews había actuado durante mucho tiempo y de manera pensada, evitando cualquier atención innecesaria. El caso se encontraba ahora en una etapa en la que los investigadores recolectaban las últimas piezas del rompecabezas. Cada fragmento encontrado, cada detalle podría arrojar luz sobre otro terrible secreto escondido tras las silenciosas paredes de la casa de John Andrews. Quedaba por averiguar lo más importante: ¿cuántas personas exactamente fueron afectadas por sus acciones y qué otros secretos permanecían ocultos en su pasado? Después de que los investigadores recopilaran todos los detalles y analizaran cuidadosamente cada evidencia, la investigación entró oficialmente en su fase final. Quedó definitivamente claro cuán terribles y extensos eran los crímenes de John Andrews. Los expertos pudieron confirmar la identidad de 6 personas cuyos rastros fueron encontrados en su casa. Entre las víctimas se encontraban personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde hace tiempo, así como la propia esposa de John, Julia Andrews. Los análisis de laboratorio confirmaron que los restos encontrados coincidían completamente con el ADN de Alan Craig.
varios trabajadores temporales y Julia. Los familiares de Julia proporcionaron materiales que probaron inequívocamente su identidad. Y la terrible versión de su desaparición finalmente fue confirmada. Ahora nadie dudaba. La mujer fue víctima aproximadamente medio año antes del arresto de John. Los investigadores reconstruyeron gradualmente el patrón del crimen. Resultó que John atraía a las víctimas a su casa ofreciendo pequeños servicios de reparación o trabajo temporal. Las personas ni siquiera sospechaban que entraban en una trampa de la que nunca regresarían. Después de los actos, Andrews ocultaba cuidadosamente las evidencias en contenedores de congelación etiquetados como K-Ru. Esto no era solo un método para borrar rastros. Era una estrategia pensada y cruel que la policía ahora analizaba paso a paso. En la primavera de 2015, John Andrews fue oficialmente acusado de 6 crímenes graves. Negó obstinadamente su culpabilidad e intentó convencer a los investigadores y al tribunal de que todo había ocurrido por casualidad. Sin embargo, los resultados de la investigación no dejaban dudas sobre su culpabilidad. Los motivos de sus acciones seguían siendo misteriosos. No recibió dinero ni ningún otro beneficio material. Los psicólogos solo lo explicaron con tendencias patológicas, y una evaluación psiquiátrica lo reconoció como completamente responsable de sus actos. En verano comenzó el juicio, que atrajo gran atención de la prensa y los residentes locales. Las familias de las víctimas, periodistas y simples curiosos seguían cada sesión. En la sala del tribunal, el fiscal presentó pruebas extensas, análisis de ADN, objetos personales de las víctimas y testimonios de vecinos. Particularmente impactantes fueron las historias sobre cómo John servía carne a vecinos y conocidos, presentándola como una delicadeza australiana. Estos detalles destruyeron definitivamente la posición de la defensa. Andrews mismo habló con mucha reticencia. Admitió que las evidencias efectivamente se encontraban en su casa, pero negó actos premeditados. Su abogado intentó insistir en que John había actuado bajo presión psicológica. Sin embargo, los resultados de los exámenes psiquiátricos contradecían esto. Las pruebas relacionadas con su esposa le quitaron a la defensa cualquier posibilidad de éxito. Después de varias semanas de deliberación, el jurado anunció su veredicto. John Andrews fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad anticipada. Tras el pronunciamiento de la sentencia, la fiscalía anunció que continuaría investigando posibles conexiones de Andrews con otras personas desaparecidas, pero la lista actual de víctimas ya garantizaba que nunca volvería a estar en libertad. Después del juicio, la investigación se cerró oficialmente, aunque la policía seguía comprobando teorías adicionales y la desaparición de otras personas en el distrito. Algunos expertos sospechaban que el número real de víctimas podría ser mayor de lo que se pudo confirmar oficialmente. Las autoridades policiales comenzaron a prestar más atención a tales casos de desapariciones en el futuro. El caso de John Andrews mostró lo fácilmente que una persona puede cometer crímenes terribles y aún así pasar desapercibida para vecinos y conocidos. Después del juicio, las autoridades municipales intensificaron el control sobre los trabajadores que ofrecen servicios de reparación y reforzaron la verificación de los recién llegados. Así concluyó uno de los casos más sensacionales y estremecedores en la historia de Kingsville. Los habitantes de la ciudad finalmente obtuvieron respuestas a sus preguntas, y la familia de Alan Craig y de otras víctimas experimentó al menos cierta justicia. John Andrews fue reconocido como un criminal que cometió sus actos a sangre fría durante muchos años y ahora estaba privado para siempre de la posibilidad de dañar a otros. Cuando el juicio contra John Andrews terminó, la historia que había sacudido a Kingsville parecía haber concluido. Sin embargo, poco después del veredicto, la policía recibió una llamada inesperada. Un vecino del otro extremo de Willow Street informó que había descubierto en su congelador un paquete con la inscripción K-Ru que había recibido de Andrews muchos meses atrás. En el empaque había una fecha que coincidía con el periodo de la desaparición de Alan Craig. Esta llamada llevó a la policía a reconsiderar la magnitud del caso. La investigación confirmó que el paquete efectivamente contenía evidencias alarmantes.
Los expertos no pudieron determinar con certeza si estaban relacionadas con el propio Craig o si pertenecían a otra víctima, pero la fecha en el empaque coincidía exactamente con el período de su desaparición. Los investigadores reflexionaron. Posiblemente podría haber muchos más paquetes como ese. La policía pidió a los residentes de la ciudad que revisaran sus congeladores, almacenes y despensas, especialmente aquellos que anteriormente habían recibido regalos similares de John. Sin embargo, la respuesta fue escasa. Algunos admitieron haber desechado paquetes sospechosos hace tiempo sin sospechar nada, mientras que otros negaron completamente haber recibido alguna vez tales regalos de Andrews. La investigación no pudo confirmar si había más casos como este, pero estableció con certeza que al menos un paquete con evidencias comprometedoras se encontraba en la casa de una persona que desconocía su verdadero contenido. Surgió la pregunta de si John tenía cómplices o personas que sin saberlo lo ayudaron a distribuir las delicias. Los investigadores no encontraron pruebas directas de que alguien ayudara intencionalmente a Andrews a ocultar las huellas de sus crímenes. Lo más probable es que la gente creyera su leyenda sobre el pariente de Australia y no sospechara lo que realmente tenían en sus manos. La policía nunca pudo aclarar completamente si Andrews tenía cómplices o testigos accidentales. Habiendo sido ya condenado a cadena perpetua, la cuestión del alcance real de sus crímenes quedó sin resolver. ¿Cuántos de esos paquetes podrían estar todavía almacenados en las casas de los vecinos, en garajes y casas de campo? Los policías no realizaron controles masivos entre los residentes ya que no se recibieron más informes directos, pero advirtieron a todos que las personas deberían estar atentas y reportar hallazgos sospechosos. Oficialmente el caso Andrews se consideró cerrado, pero los investigadores admitieron que posiblemente no todas las víctimas fueron identificadas. La policía no descartó que alguien podría haber ayudado accidental o inconscientemente en la distribución de estos paquetes. Sin embargo, como no aparecieron nuevas pruebas, el caso no tuvo más desarrollo. Así, esta terrible historia está formalmente terminada. John Andrews cumple su condena perpetua y no se presentaron nuevos cargos contra él. No obstante, en los archivos de la investigación quedó registrado este inquietante descubrimiento del vecino, que sirvió como último recordatorio de que la magnitud de los crímenes podría haber sido mucho mayor de lo que se pudo probar en el tribunal. La ciudad sigue viviendo con la sensación de incompletitud, esperando que no haya más sorpresas como esta.